Amados hermanos, hermanitos, vamos a ver la palabra del Señor, la santa palabra, en el libro de Éxodo. Hemos agarrado este hermoso libro de Éxodo, hermano, para estudiarlo. Tiene tantas maravillas que tenemos que aprender. En esta noche, bueno, ya es de noche, vamos a aprender, ya hemos aprendido desde el libro de Génesis, continuando el libro de Éxodo, continuando el libro de Levíticos, que nuestro Señor, en el plan divino y perfecto que tiene nuestro Señor con todos, les saludo también a ustedes por medio de las redes que nos están viendo, que Dios me los bendiga ricamente, manténganse ahí, no se cambien de sintonía. Vamos a hablar al respecto de la fe en nosotros y la fe también que tenían los padres de Moisés y también Moisés. Mis queridos, ya hemos visto de que primeramente el Señor elige en el Génesis. En su gran poder y gloria que Él tiene, elige. Luego redime y luego nos enseña a adorar. Ya hemos visto de que nadie puede ser redimido sin antes ser elegido. Y nadie puede adorar al Señor sin antes ser redimido. Así que, continuando eso, entramos al segundo capítulo del libro de los Éxodo. Ya sabemos que Éxodo quiere decir partida, salida o huida. Eso quiere decir Éxodo. Los 5 libros que escribió Moisés desde el Génesis, 5 libros que quiere decir Pentateucos, que significa 5 rollos. Bien, hermanos, capítulo 2 del libro de Éxodo. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo esconderle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal en la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ir a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bendito sea el Señor en esta noche. Denle un aplauso al Señor. Vamos a empezar a discernir la palabra del Señor. Vamos a empezar a discernir. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. Dice aquí: un faraón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Lo que vamos a estudiar aquí, vamos a ver quiénes fueron los padres de Moisés, de dónde eran los padres de Moisés, cómo actuaron los padres de Moisés aquí.
Leví fue la tribu que después fue escogida por nuestro Señor Dios Todopoderoso para llevar el sacerdocio levítico. Más después lo vamos a estudiar eso. Todo esto nos lleva a conocer cómo nosotros los padres actuamos con nuestros hijos. Cómo nosotros los padres, qué grado de fe tenemos con los hijos en nuestras vidas. Como cristianos, ¿qué grado de fe tenemos? Vemos nosotros que Moisés era un niño que lo escondieron por 3 meses sus padres. Dice aquí, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Porque el faraón estaba persiguiendo, hemos leído en el primer capítulo, de que el faraón estaba persiguiendo a todos los niños hebreos para terminar con todos los niños hebreos. Entonces había una ordenanza del rey de exterminar a los niños. Entonces estos padres, al ver que Moisés, cuando nació este niño, era hermoso totalmente, lo escondieron. Aquí tenemos una parte de antítesis totalmente de la vida de Moisés en su crecimiento. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a ver los padres. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Capítulo 6, versículo 20 del libro de Éxodo. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Dice aquí, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aquí estamos descubriendo quiénes fueron los padres de Moisés. Amram tomó a su tía por mujer, a Jocabed. Vemos aquí también que Moisés tuvo hermanas. Tuvo una hermana y tuvo un hermano. Eso lo vamos a leer en Números 26, capítulo 59, para que vamos desarrollando un poquito más. Entremos a Números un ratito. Vamos a leer Números. El libro de Números, capítulo 26, versículo 59. Vamos a ir estudiando, hermanos, con calma, tenemos tiempo. Capítulo 26, versículo 59. Dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació, dice, a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron, escuche, Éxodo 6:20 es, hermano, estoy equivocado, Éxodo 6:20. No, número 26:59, ese es. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés. Aarón era hermano de Moisés, y a María su hermana. O sea, María era hermana de Moisés también.
hija de Jocabed o Anrac. Él no era solo, Aarón era su hermano. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a ir a ver cómo actuaron los padres por fe, cómo actuaron los padres de Moisés. Éxodo. Aquí dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Usted sería capaz, hermanita o hermano, de armar una arquilla de junco, calafatearla y ponerla en un río con su hijo ahí. ¿Se da cuenta? Se necesita, ahorita en este siglo, usted si ve a alguien que está poniendo a su hijo en un carrizal, en un pequeño barquito, a su hijo y lo tapa para que no sea muerto, la gente va a decir: esa señora está mal, está loco. ¿Cómo va a poner a su hijo en el río? Puede ahogarse, puede oler el río, se va a ahogar el niño. Pero ¿cómo actuaron estos padres? Por fe. Por fe en el Señor Jesús, por fe en Dios, porque ellos habían sido criados así. Ellos actuaron por fe. Nosotros ahorita no seríamos capaces de hacer, porque no tenemos ese grado de fe de los padres de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la palabra que los padres actuaron por fe. Eso lo vamos a leer en Hebreos 11:23. El libro de Hebreos, hablamos, hermano. ¿Cómo vamos a ver en qué forma? La misma Biblia nos contesta todas estas antítesis, todas estas cosas que pasan aquí con Moisés. Esta arquilla, donde Moisés salvó su vida, no sé si ustedes se acuerdan, hemos leído también en el libro primero, Génesis, cómo Abraham construyó un arca. Pero esta arca era grande, donde Noé salvó su vida y él la construyó también por fe. Y ellos, los padres de Moisés, construyeron esa pequeña arquilla de junco y la calafatearon por fe. Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo: hazte un arca, porque voy a mandar juicio sobre la tierra con agua. Y entró Moisés al arca y Dios cerró la puerta y el arca fue lo único que sobrevivió en aquel tiempo de Noé. Y vemos aquí de qué manera va entrando Moisés a la tierra de Egipto, al palacio. No es casualidad, tampoco es suerte. El Señor va operando en toda la gente, en el palacio, para que Moisés entre al palacio y sea educado como en las mejores esferas del mundo, Moisés. Vamos a abrir en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Así dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice así: por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es el 24, el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer
capítulo del libro de Éxodo, Satanás tiene tres formas de esclavizar a los hebreos, a los judíos, para tenerlos totalmente sojuzgados. Primeramente, Satanás los oprime, les da trabajo al máximo para deteriorarlos a ellos. Pero mientras más trabajo le daban, más ellos eran fortalecidos y más se fortificaban. Porque Dios estaba con ese pueblo, porque Dios había escogido a ese pueblo. De ahí, cuando fracasa el faraón con la opresión del pueblo judío, empieza a infiltrarse por medio de las parteras, para que las parteras atiendan a las mujeres judías, y si era varón, matasen al niño varón. Pero ¿qué es lo que pasa? Las parteras no temieron al faraón y no cumplieron la orden del faraón. ¿Se da cuenta? De la misma manera, estos padres de Moisés no le tuvieron miedo al decreto de faraón. ¿Se da cuenta? Y guardaron al niño. Lo guardaron al niño, lo escondieron al niño porque vieron que era hermoso. Esta palabra hermoso significa mucho aquí en el libro de Éxodo. Moisés, Dios le puso una belleza máxima fuera de lo común para que este niño caiga en gracia a la hija de Faraón, para que la hija de Faraón quiera tenerlo, criarlo para ella, para su tesoro de ella, para su hijo de ella, quería criarlo, porque lo vio un niño totalmente hermoso. ¿Cómo escogen aquí en el mundo a un niño hermoso para que sea modelo de algo? A los niños más guapos, a los niños más hermosos, esos que están rosaditos, a eso los escoge el mundo para que sean modelos para propaganda de cualquier cosa que ellos quieren vender. Entonces, este Moisés era un niño de calendario, más o menos podemos decir así. Hermoso en gran manera. ¿Se da cuenta? Por eso dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Van venciendo de a poquito, hermana. Si usted lo va notando, el pueblo judío va venciendo de a poco, porque Dios los está protegiendo en su magnificencia, en su amor y en su misericordia. No podemos nosotros desconfiar del Señor. Tenemos que tener fe, actuar. Aquí vemos que la fe viene acompañada de obra. No podemos nosotros decir tenemos fe si no hacemos obra. ¿Se da cuenta? A veces dentro de los matrimonios alguien dice, ay, hermano o hermana, ya no lo soporto a mi marido, ya no aguanto más a mi esposa. Pero sin embargo decimos que tenemos fe en el Señor. ¿Se da cuenta? El que tiene fe está con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es amor, es poder, es dominio propio. Cuando nosotros ya no sentimos el amor por la esposa o por el esposo, es ahí donde nosotros debemos pedirle amor por la persona que no amamos, amor para amar a nuestro enemigo. Porque si no hacemos eso, el Espíritu de Dios no está en nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros. Así dice la palabra. Si decimos que andamos en luz, como Dios está en luz, y no tenemos comunión entre nosotros, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Así dice su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces estos padres actuaron por fe y lo metieron en la arquilla y lo pusieron en un carrizal sobre el río Nilo. ¿Se da cuenta? A esperar. Y su hermana se vino a mirar qué ocurría con la arquilla. Estaba mirando la arquilla, qué estaba pasando. Entonces la hija de Faraón baja y lo ve, lo destapa y dice, ¿qué niño más hermoso? Y la hermana le dice, voy a traerte una nodriza para que te críe este niño. Y la hermana pues de Moisés va y la trae a la propia madre y lo cría. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace. Volvamos otra vez, hermanos, a Hebreos.
como a Éxodo. Volvamos otra vez a Éxodo. Ya hemos visto que Amram con Jocabed sacrifican corazón, sacrifican eso que nosotros llamamos amor en nuestras emociones, sacrifica la emoción, sacrifica alma, así como Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo para mí, tu único hijo. Entonces Dios nos dice a nosotros que debemos amarle con nuestra alma, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu. Pero si alguien ocupa ese lugar aquí en la tierra, entonces no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Por ejemplo, a Abraham le dijo el Señor, sacrifica a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. ¿Usted cree que Abraham no se dolía en su corazón? No sentía dolor por sacrificar a su hijo, pero él amaba más a Dios que a su hijo. Así dice la palabra. Si aman más a padre o madre más que a mí, entonces no son dignos de mí, dice el Señor. Abraham sacrificó su yo, su intelecto, su alma, su emoción, su corazón. Lo sacrificó igual que estos padres, igual que los padres de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calabateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿Quién era esa hermana? Era esta María, que era hermana de Moisés, la que estaba mirando. ¿Se da cuenta? Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión le dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella protegió al niño. Porque si los soldados de Egipto, los egipcios, hubieran pillado al niño y a su madre, mataban a la madre y mataban también al niño. ¿Se da cuenta? Entonces Dios en su magnificencia, en su plan perfecto, nace Moisés para liberar al pueblo judío. Moisés es un tipo de Jesucristo. Así como el Padre que está en los cielos mandó a su Hijo Jesucristo a libertarnos a nosotros por medio de la sangre, por medio de la muerte de cruz, nosotros podemos obtener salvación eterna en Cristo Jesús. El único hombre desde Génesis hasta Apocalipsis que ha sido tan grande, no ha habido hombre más grande de Dios, solamente Moisés, excepto el Señor Jesucristo, que tuvo una misión más grande que la de Moisés, que es el Salvador de todo el mundo por medio de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, que quita el pecado de todo aquel que llega a la cruz del Calvario arrepentido. Él lo salva, Él lo acepta. De la misma manera Moisés nace en el tiempo perfecto de Dios para liberar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Entonces dijo su hermana, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Automáticamente pues ella era la hermana de Moisés, del hijo que estaba en la arquilla. Entonces le dice a la hija de Faraón, voy a ir a llamarte una nodriza, y va y la llama a su madre precisamente, a la madre de Moisés. Y la madre lo cría. La madre lo cría. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces dice la doncella, fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Se da cuenta? La cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo
pagaré. Todavía le pagan a la madre de Moisés. Todavía le pagan, porque así es el Señor. El Señor, cuando lo escoge a usted, cuando usted nace de nuevo, ya todo está arreglado para su crecimiento de usted. Espiritualmente tiene usted que crecer en Cristo Jesús. Y toda esa providencia la tiene el Señor preparada para usted. Usted no tiene que preocuparse del día de mañana, porque el Señor está mirando su necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces la madre lo cría y todavía la hija del faraón le paga para que lo críe a su propio hijo. Y le salvó la vida. O sea, no es casualidad ni es suerte que este niño entre al palacio de faraón y sea educado, sea criado ahí. ¿Se da cuenta? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohibió y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Se da cuenta? Entonces, hasta ahí es el capítulo 10. Ahora, para entrar al capítulo 11, hermanas, hay un paréntesis de tiempo ahí, entre la crianza que la cría la madre hasta que él fue llevado al palacio. Hay un tiempo aproximado de 40 años ahí. ¿Se da cuenta? Porque aquí dice la palabra del Señor: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Nosotros aquí somos hermanos, porque nosotros somos también judíos espirituales. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, pasamos a ser israelitas espirituales, pasamos a ser judíos espirituales, automáticamente. Por eso fue el Señor Jesucristo cambió el nombre de Jacob cuando el ángel pelea con Jacob y Jacob vence. Por eso el ángel le dice: no será más tu nombre Jacob, sino serás llamado Israel. De ahí vienen los hijos de Israel, que forman las 12 tribus de Israel. Las demás generaciones antes de ellos no son judíos. Los verdaderos israelitas son los hijos de Jacob, porque Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob quiere decir el rostro de Dios. Israel quiere decir el que prevalece con Dios, el que prevalece espiritualmente con Dios. Jacob era un hombre carnal, pero Dios le cambia el nombre y lo hace Israel. Y de ahí viene la nación israelita. ¿Se da cuenta? Entonces, más adelante lo vamos a estudiar esto en el capítulo 13. Entonces, vamos a ver, vamos a leer de nuevo, porque mientras más uno lee, más te entiende. En aquellos días, dice, sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos de sus hermanos, entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él sabía que él era el escogido para liberar al pueblo judío. El pueblo judío eran sus hermanos de él, porque él venía de familia hebrea. Era de familia pobre, pero criado en un palacio, heredó una fortuna. Era uno de los hombres mejor entrenados como capitanes de los ejércitos de Faraón, pero Dios lo mandó al desierto, porque Él se adelanta en las cosas. Por eso no es bueno adelantarnos nosotros en las cosas espirituales, hermano. No es bueno. A veces uno dice: yo voy a predicar, y se adelanta las cosas, y las cosas le van a salir mal, porque uno no espera en la voluntad de Dios. Y de ahí fue que han nacido los enemigos de Israel, porque todos los patriarcas se adelantaron. Por ejemplo, Abraham se adelantó en el nacimiento, en engendrar hijos en la egipcia, en Agar, y salió Ismael y le trajo problemas en su vida matrimonial con su esposa cuando nació Isaac, que era el hijo de la promesa de Dios. Isaac era el hijo de la promesa de Dios.
Entonces eso trajo problemas. ¿Por qué? Porque se adelanta a las cosas. ¿Se da cuenta? Eso trae problemas. Entonces vamos a entrar, les decía yo que aquí hay un paréntesis de 40 años. ¿Se da cuenta? Hay un paréntesis entre el versículo 10 y el 11, hay un paréntesis de 40 años. Vamos a leer para exactitud de las cosas en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 23. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 23. Dice así. Dice así. Estoy equivocado. Ya. Tranquilo, hermano, no hay por qué fatigarse. Ya. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. ¿Se da cuenta? Vamos a ver, hermano, en el versículo 22, para que tengamos más conocimiento, cómo fue entrenado Moisés. Dice aquí el capítulo 22, el versículo 22 del capítulo 7. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Se da cuenta? O sea, él tenía autoridad con su palabra ahí en el palacio. Él tenía absolutamente todo el poder. Pero cuando él llega a los 40 años, él mata, él asesina por sus hermanos, por los que estaban siendo oprimidos por el faraón. ¿Se da cuenta? Ya lo hemos leído. Tenía 40 años. Y ahí él tenía que tomar una decisión, porque el faraón se entera de él. Faraón se entera de que él había asesinado a un egipcio. Y el que mataba a un egipcio en aquella época era totalmente lo tenían que matar. Era la orden del rey. Entonces, volvamos otra vez a Éxodo. Él tenía dos caminos, hermano. Él tenía que decidirse ya, tenía que pensar qué iba a hacer con su vida, quedarse en el palacio o seguir un nuevo camino. Tenía que decidirse porque ya era un asesino en ese país, en Egipto. ¿Se da cuenta? Entonces dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente dice, salió y volvió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo, ¿por qué maltrataba al otro?
¿por qué golpeas a tu prójimo? Le dice Moisés a uno de los hebreos, porque estaban peleando entre ellos, estaban peleando entre hermanos. Entonces él le dice, ¿por qué maltratas a tu hermano, a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Se da cuenta? Lo habían visto, no se podía esconder. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas a escondidas, pero hay alguien siempre que nos ve, por eso las cosas se llegan a saber y por ahí hay murmuraciones al respecto. ¿Se da cuenta? Y esto lo habían visto cuando Moisés había matado al egipcio. Y respondió, ¿quién te ha puesto a ti, dice, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pensás matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Lo habían descubierto. Y si los hebreos sabían, si los egipcios también sabían, lo iban también a saber Faraón. Y tenían que matarlo a Moisés, porque era un decreto, era una ley, eran intocables los egipcios. Y él mató a un egipcio por defender a sus hermanos. ¿Se da cuenta? Ahora escuche esto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Se da cuenta? Él tenía dos opciones. Quedarse en el palacio como heredero del trono, porque Faraón no tenía hijos y su hija tampoco tenía hijos. El único heredero ahí para quedarse en el trono de Faraón era Moisés. Ahí tenía fama, ahí tenía dinero, ahí tenía autoridad, ahí tenía todos los placeres que el mundo le podía ofrecer a Moisés. A él se le hizo una propuesta, pero él rechaza esta propuesta. Aquí vamos a leer. ¿Se da cuenta? Oyendo Faraón acerca de esto y de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Él se fue a la tierra de Madián. Los madianitas son primos de los judíos, porque son hijos de ese Madián es hijo de Abraham, con una de sus mujeres que se llama Setura. Vamos a ir a Génesis capítulo 25 para que usted vea que esto es una verdad, que eran primos de los judíos. Génesis capítulo 25, 1 y 2. Es hermosa la palabra del Señor, estudiarla, escudriñarla para poder ir entendiendo cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Timrán, Joksán, Madán, Madián. ¿Estamos viendo? Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Saba y a Dedán. El hijo de Dedán fueron a Zum, y bueno, eso es otra historia. ¿Se da cuenta? Abraham, ese Madián, era hijo de Abraham en Setura. Primo ¿de quién? De Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces él huye a esa tierra, se va a la tierra de Madián. Volvamos al Éxodo. Huye a esa tierra de Madián. ¿Se da cuenta? Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Este Madián, este sacerdote en Madián, tenía 7 hijas. Y una de esas hijas llega a ser esposa
de Moisés. Y Moisés no llega buscando mujer ahí, él no llega buscando novia, él estaba huyendo con su ropa todavía de Egipto, toda harapo, toda rota, quizás estaba anémico por el transcurso del viaje, totalmente ha cruzado, ¿cuántos kilómetros habrá cruzado? Pero llegó a las tierras de Madián, huyendo ¿de dónde? Del faraón. ¿Se da cuenta? Pero vamos a leer Hebreos 11, capítulo 24 al 27, cómo Moisés rechaza toda la propuesta que se le hace. Vamos a ir a Hebreos. Él rechaza todo lo que le podía ofrecer el mundo. Se olvida de eso y lo hace voluntariamente, hermano, no lo hace obligado, porque a veces uno se siente obligado al venir a la iglesia. Hebreos 11, versículo 24 al 27. Vamos a ver cómo él rehúsa. Le decía yo que él rechaza cuando le hacen una propuesta, y aquí la palabra rehusó, dice. Él rehusó es porque le ofrecieron la cosa. Capítulo 11, versículo 24 al 27. El libro de Hebreos. Dice, escuche esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ese es el primer punto. ¿Cómo él rehúsa? A él le ofrecen, vas a ser hijo de la hija del faraón. Vos vas a ser heredero del trono de Egipto. Vas a ser un hombre poderoso. Le ofreció todo lo que podía ofrecerle. Así como el diablo lo tentó al mayor libertador, que se llama Jesús de Nazaret, y le dijo, después de que terminaba de ayunar, le dijo, si eres el Hijo de Dios, tienes hambre, convierte piedras en pan. Escrito está, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor también le responde con la palabra y le dice, escrito también está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente el diablo tienta a Jesús de Nazaret. De la misma manera el faraón lo tienta aquí a Moisés. ¿No quieres aceptar? ¿Vas a aceptar el desierto? Hay hambre, hay miseria, hay enfermedades, hay lluvias, hay viento fuerte, hay sol fuerte. ¿Cómo te vas a cubrir? Pero por la fe, sabiendo Moisés que había un Dios, porque él se había criado en la casa de su madre, en la casa de su padre, donde se le habló de la palabra del Señor, y él la tomó y la atesoró en su corazón y no se le olvidó nunca. Por eso cuando él recibe la propuesta del faraón, de los egipcios, él la rechaza, sabiendo que había cosas mejores que este mundo, porque las cosas de este mundo son totalmente temporales. ¿Se da cuenta? A usted que le hagan esa propuesta ahorita, que vengan y le digan, mire fulana o mire fulano, para usted hay ahorita $100 millones. Hay todita esta casa y estas empresas, pero usted tiene que adorarme de rodillas. Y usted conoce la palabra del Señor. ¿A quién ama más? Porque donde está el tesoro, ahí está su corazón. Si usted ama el mundo, va a aceptar. Pero si usted tiene por conocimiento, por fe, que va rumbo a la Sion celestial, usted va a rechazar. Por eso Moisés rechaza aquí. Moisés rechaza. Rehusó llamarse hija del faraón. Rehusó llamarse hijo del faraón. ¿Se da cuenta? Por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él sabía que iba rumbo a la Sion celestial. Había algo mejor allá que Dios le había hecho conocer. ¿Dónde conoció? En su crianza. ¿Cómo nosotros criamos a nuestros hijos? ¿Los estamos criando en el amor de Dios
Dios dice, instruye al niño en su camino y aunque sea viejo, jamás se apartará de él. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estamos criando a nuestros niños? Porque los niños saben enojarse. Los niños quieren mandar en la casa hoy en día. Los niños son terribles. ¿Y qué es lo que dice el padre? Cuando sea más grandecito, cuando sea más grandecito, lo va a ir dominando más a los padres. Porque el diablo ataca a los niños. Eso lo hemos visto en el capítulo 1. El diablo va por sus niños y va con su ejército ahí a querer a ese niño endurecer su corazón para que no haga caso a los padres. Y si los padres somos débiles, nos vamos a ir, ese niño va creciendo en rebeldía, porque mucho gusto se le va a dar. Ay, dale, el niño está pidiendo. Ay, dale para que no llore. Y el niño va creciendo haciendo la voluntad de él. El niño tiene que estar sujeto a sus padres, así como la esposa sujeta al esposo y el esposo sujeto a la cabeza, que es Jesucristo. Y sujeción no quiere decir que nosotros vamos a maltratar a la mujer. Sujeción no quiere decir que nosotros los padres maltratemos al niño para educarlo. No, instruye al niño en su camino y aunque sea viejo, jamás se apartará de él, dice la palabra. Los niños son, ay, que el papito, dale. Uno de los mayores errores es darle teléfono a los niños. Uno de los mayores errores. Él quiere comer lo que a él quiere. Es que no le gusta eso. El niño tiene que comer lo que el padre le da. El niño tiene que hacer lo que, porque el padre no va a aconsejar a un niño para su mano. A su hijo no le va a dar, si el hijo le pide pan, no le va a dar piedra. Si le pide pescado, no le va a dar serpiente, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Él había crecido con su padre escuchando la palabra del Señor, la atesoró aquí, aprendió, se ilustró de la palabra. ¿Se da cuenta? Se ilustra. Cuando nosotros escuchamos y leemos la palabra del Señor, nos estamos ilustrando, estamos alimentando nuestro espíritu para no estar débil a la hora de la prueba. Aquí Moisés fue probado. Aquí está, todo esto es tuyo. Te pertenece el trono, es lo más grande de Egipto. Podés hacer y deshacer, tener las discotecas, tener las fiestas, tener la mujer que tú quieras. ¿Se da cuenta? Así es de inteligente y sutil Satanás para hacerlo caer y deslizar a los cristianos y hacerlo perder, porque el único propósito que tiene el diablo, nuestro archienemigo, es de que usted se pierda y sea lanzado al lago de fuego, porque él sabe que él, ahí, ese es su futuro, ese es su destino. Ya él está juzgado, solo falta ejecutar nada más, y va a ser ejecutado en muy poco tiempo y él va a ser lanzado al lago de fuego. Y él no quiere irse solito. Por eso es que le pone desánimo, por eso es que le pone odio, por eso es que le pone rencor, por eso es que le hace recuerdos recurrentes en el pasado. Usted se anda acordando de cosas pasadas, cuando el Señor dice, no os traigáis a memoria las cosas del pasado. Así dice el Señor. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hemos visto en el anterior capítulo que faraón es un tipo de Satanás. Usted ha rehusado ser hijo de Satanás desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador. Usted rehusó, no quiero ser tu hijo, Satanás. Yo quiero formar parte de la familia de Cristo. Y es por eso que estamos aquí, alabado sea el Señor. Es por eso que están aquí, buscando de la gracia de Dios, buscando su perdón, buscando cómo ilustrarse más de la palabra, aprender más, alimentarse de la palabra del Señor. Usted, para vivir este cuerpo carnal que tenemos, necesita sangre. Si no hay sangre, el cuerpo se debilita y usted muere. Y si su sangre está contaminada, necesitan cambiarle esa sangre. Una transfusión de sangre, botar esa sangre vieja y poner sangre nueva, para que usted pueda vivir. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alma necesita la sangre de
Cristo para vivir. El espíritu necesita fortalecerse por medio de la palabra del Señor para estar fuertes, fortalecidos en Cristo y poder resistir ¿a quién? A ese que le ofrece el mundo, a ese que le muestra el hombre que le gusta, a ese que le muestra la mujer que le gusta, a ese hombre que le muestra los negocios inmorales, a esa que Dios le muestra los negocios inmorales. ¿Se da cuenta? Y ahí está la tentación: dinero fácil, obtener las cosas fáciles. Y ahí lo tiene machacando para uno, trabajando para él. Él no ataca a los débiles, precisamente ataca a los que se convierten en un peligro para él, en una amenaza para él. A él se va con su ejército a atacarlo, a destruir su familia, a destruir ese hogar, a separar ese matrimonio. Es Satanás. Por eso tenemos que tener la fe de los padres de Moisés, la fe de Abraham. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Se da cuenta? Usted sacrificaría ahorita a su hijo que le digan: mire, sacrifícalo para el Señor le habla y le dice: ay no, Señor, pero es mi hijo, mi único hijo, ¿cómo voy a hacer eso? Sus emociones, su corazón, su alma. ¿Por qué? Porque ama más al hijo que a Dios. Entonces usted no es digno de Dios, dice la palabra del Señor. Si algo viene ahí, eso aquí en la tierra, entonces el Espíritu Santo no está llenando su corazón. No está llenando su corazón. El Espíritu es poder, el dominio propio y es amor. De esto también les quiero hablar, del amor. Nosotros tenemos amor por nuestro enemigo. Tenemos amor por la iglesia. Si tenemos el Espíritu Santo, me va a doler lo que a usted le pasa. Si tengo el Espíritu Santo, me va a doler lo que al hermano le está pasando. Si está enfermo en un hospital, lo voy a llamar: ¿cómo está, hermanito? Uno llama a su hermano porque lo ama, porque siente amor por él, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor dice que el amor fue derramado en nosotros el momento que aceptamos a Cristo. Si usted no ama a su prójimo, si está con rabia de su prójimo, si a alguien no le cae mal, le estoy por seguro que el Espíritu Santo no está morando en usted. Porque el Espíritu Santo es amor, es dominio propio y es poder, es valor. El Espíritu de Dios, si mora en nosotros, vamos a tener amor. Bien, vamos a pasar al capítulo 25. Escuchen lo que dice, lo que escoge Moisés. Escoge Moisés. Dice: escogiendo al Señor, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Vamos a sufrir, pero hemos escogido el vituperio. Hemos escogido las persecuciones que quizás van a haber dentro de muy poco tiempo. Eso es inminente. Se viene un holocausto de Satanás, en el cual van a perseguir a los cristianos. El llanto más duro y la plegaria más dura que va a haber va a ser del pueblo de Dios. En esos tiempos que vienen, los tiempos de tribulación, si usted se queda aquí en la tierra y no es arrebatado en el día del arrebatamiento, que uno no sabe qué momento es, por eso nosotros tenemos que estar llenando nuestras lámparas de aceite, lleno del Espíritu Santo, para que cuando el Señor venga en la nube, mire quién está con el Espíritu Santo, quién está con el sello del Espíritu Santo, y esos van a ser arrebatados, porque si su lámpara está vacía, le falta aceite, usted se va a quedar. Y va a ser muy difícil que usted pase ese pueblo. Porque va a mirar que su hijo se está muriendo de hambre. Va a mirar que su casa no le pertenece a usted. Y ahí está Satanás con su marca. ¿Quiere trabajar? ¿Quiere vender? ¿Quiere casa? Esta es mi marca. 666. ¿Acepta? Bien. ¿No acepta? Siga sufriendo. Va a ser violada. Los hombres van a ser asesinados, lo van a meter a la horca, lo van a meter a la guillotina. ¿Dónde está tu Dios? ¡Que te salve tu Dios! Los burladores. ¿Dónde está tu Dios? A ver, yo soy tu Dios. Yo, arrodíllate ante mí. Y usted conoce la palabra.
Pero se quedó, ¿por qué? Por perezosa. ¿Por qué? Por no andar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Por desobediencia, por desobediente. Llegó tarde. El tren del Evangelio está saliendo. Sale exactamente 12 en punto de la noche. ¿Dónde está usted a las 12 de la noche? Enseguida me voy, enseguida, no, es que me estoy bañando, me estoy alistando. Se va el tren, llega usted tarde, se queda, porque el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Listo. A la boda del Cordero, todos aquellos que han lavado su alma con la sangre del Cordero, bendito sea el Señor, y lo vamos a ver allá arriba, cara a cara, tal como Él es. Pero se necesita sacrificio, hay que pagar un precio, y ese precio es: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo donde quiera que tú vayas, dice la palabra. No podemos nosotros estar perezosos en las reuniones, en la comunicación con Dios, en la oración con Dios, aprendiendo este libro, alimentándonos. Por eso dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quiénes hablan para nosotros? El mundo. Nos critican, nos vituperan. Ay, es cristiana, pero es así. Es cristiana, pero la vi así. Es cristiana, pero la vi así. Buscan perfección en nosotros. No nos van a ver perfectos, porque nosotros todavía vivimos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo de carne, que es la carne que impide ver a Cristo tal como Él es. Cuando seamos arrebatados, vamos a ser convertidos, transformados en un cuerpo incorruptible. Entonces vamos a ver la cara de nuestro Jesucristo tal como Él es. Vamos a ser transformados y vamos a poder entrar en los aposentos del Rey. ¿Se da cuenta? No podemos antes, hermana. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que mantenernos firmes para recibir nuestra corona. Por eso Moisés se mantuvo así. Él sabía por fe, él sabía que iba allá y lo rechazó todo lo que Faraón le ofreció. ¿Se imagina usted heredar el trono de un país? ¿Se imagina tener todo? Ropa limpia, comida, vivir en las mejores esferas de la sociedad, viajar en primera clase, tener su avión propio? No preocuparse de nada, todo lo tiene, pero temporalmente. ¿Se da cuenta? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Y Moisés fue bendito porque confió en el Señor. ¿Se da cuenta? Él confió en el Señor. Aquí vemos totalmente la personalidad de Moisés. Él confiaba ciegamente en el Señor. Él sabía quién era Dios. Por eso rechazó todo. ¿Se da cuenta? Dice, una vez más, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque todos esos deleites que ofrece el mundo es pecado, hermano. Todo es pecado. Amar el dinero es pecado. Codiciar a la mujer de tu prójimo es pecado. Tener sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Eso es lo que ofrece el mundo. Ofrece pecado, lo lleva a la muerte. Hay caminos, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el diablo es sutil, es inteligente para hacer creer que usted va por un buen camino, porque está prosperando, porque tiene ropa buena, porque tiene una casa, ya construí mi casa, y usted se va enorgulleciendo por lo que tiene aquí. Porque el hombre mide al hombre por el envase, no mide por el contenido del envase. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa con nosotros. Nos enorgullecemos. Yo tengo casa, tengo 2 casas. ¿Tú qué tienes? Y no miramos las cosas espirituales de Dios porque estamos enanos espiritualmente. No crecemos espiritualmente. ¿Se da cuenta? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
¿Se da cuenta? Él escogió ser maltratado con su pueblo, con sus hermanos. No quiero esa cosa. Mejor me voy al sufrimiento. Y se fue gozoso él. Él no se fue como la mujer de Lot. Ay, tierra de Sodoma. Ay, mi casa. Ay, mi televisor. Ay, las fiestas. Ay, los casinos, los estoy perdiendo. ¿Dónde estaba su corazón? En su tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Ahí está tu corazón. Se da cuenta, así dice la palabra del Señor. Y por eso se quedó en estatua de sal. Muere. No busque eso, hermano. No busque quedarse aquí como una estatua de sal. La mujer de Lot miró así. Le tuvo. No quería perder todos esos privilegios que ella tenía en Sodoma. Pero Moisés no. Moisés dijo: rechazo todo esto. Prefiero irme con mi pueblo, de ser. Yo quiero sufrir con mi pueblo. Él era el Salvador. Él era el libertador de sus hermanos. Dios lo había escogido. Más adelante vamos a ver eso. ¿Se da cuenta? De los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso era lo que tenía Moisés, puesta la mirada en el galardón. Por eso no le importó, lo rechazó toda la profeta que le hizo. De la misma manera nosotros, hermanas, hermanitos, podemos rechazar al mundo. Podemos decirle a Satanás: fuera de aquí, Satanás, yo no quiero nada tuyo. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? Lo que a él no le cuesta. Él no ha creado nada. Él no crea nada. Se adueñó de las cosas, como quiere adueñarse de su alma de usted. ¿Se da cuenta? Él también ofrece cosas así, cosas temporales, pero también que llegan a la eternidad. ¿Pero qué es en la eternidad? Sufrimiento total. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Vida. ¿Se da cuenta? Satanás también ofrece, pero él ofrece lo que no es de él, porque toda la tierra la creó nuestro Dios, y todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Todo el oro y la plata es mío, dice el Señor. Y eso es lo que ofrece Satanás, como si él hubiera creado algo. Él no ha creado nada, porque él es una creación. Él tiene su tiempo limitado. Eso tenemos que saberlo, hermano. Que no se nos salga de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de que Satanás no creó nada. Él es un fracasado, él es un perdedor. No le sigamos la corriente. Definitivamente, no quiero el mundo, lo rechazo el mundo. Vivo en el mundo, pero no para el mundo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando muramos, vamos a ir a la ciudad celestial en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Eso era lo que pensaba Moisés, en el galardón allá en el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde lo manda Dios a Moisés? Al desierto lo manda. Al desierto. Él prefirió el desierto, la soledad. ¿Por qué lo manda al desierto? Porque todo cristiano tiene que tener un momento a solas con el Señor. Si usted no tiene un momento a solas, ¿cómo va a hablar con el Señor? En el desierto es lo mejor, en la soledad. En el desierto no hay fama, en el desierto no hay aplausos, en el desierto no hay riquezas, no hay auto, en el desierto se escucha solo el susurro del viento y la voz de Dios claramente, porque están a solas. Enciérrese en su cuarto, hable con el Señor. Señor, estoy aquí, estoy en este desierto de soledad, tengo esto en mi corazón, tengo esta necesidad, Señor, ¿qué hago? Y usted va a ser fortalecida, porque el Señor sabe su problema. Solo Él está esperando que usted le cuente en oración, que le traiga esos problemas. ¿Se da cuenta? Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da cuenta? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejó Egipto.
Nosotros, ¿por qué? Por fe tenemos que dejar las cosas del mundo. Por fe en Cristo Jesús. Porque sabemos la promesa de Cristo. El consumador del nuevo pacto, Jesús de Nazaret. Moisés es del antiguo pacto. Dos grandes hombres, Moisés y Jesús de Nazaret. El más grande, Jesús de Nazaret. Por fe dejó Egipto. Y se fue contento, él se fue gozoso. Nadie lo obligó. A usted no le han obligado a venir a la iglesia. A usted no lo obligaron, no le han puesto un revólver para que lo acepte el Señor Jesucristo. Entonces no debe desanimarse. Si recibió el Espíritu Santo, ahí hay poder, ahí hay amor, hay dominio propio para enfrentar a Satanás, para enfrentar esa prueba en el Espíritu de Dios. Señor, no soy ningún fracasado. Señor, no me escogiste para ser perdedor. Yo soy ganador y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Batalla que venga, yo la voy a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy en el desierto, pero tú me vas a dar agua, porque tú eres mi proveedor y de mi interior van a salir ríos de agua viva. Y usted va a estar gozosa en Cristo Jesús. En medio de los grandes problemas que tenga, tiene una esperanza. El mundo tiene esperanzas seculares, en el gobierno, en el ministro, en su suegra, su suegro. Nosotros no. Nosotros no vamos allá, no nos arrimamos en los burladores, nos vamos donde Cristo Jesús, nuestro Redentor. Él es nuestro Creador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Elohim. ¿Se da cuenta? Por eso Moisés dejó Egipto por fe, igual que sus padres. Sus padres por fe lo pusieron en esa arquilla y lo mandaron al río. Eso es ser loco, ¿eh? Eso es ser loco. En este siglo lo ven como locura. Como nos llaman a nosotros esos, aleluya, somos los locos. ¿Adoran a quién? Ni siquiera no tienen un Dios ahí. Porque ellos están adorando a la Virgen de Cotoca, a la Virgen y tantas otros ídolos. Nosotros no. Nosotros tenemos un Dios invisible, que todo lo sabe, que todo lo ve. ¿Se da cuenta? A ese Dios nosotros adoramos. A ese Dios. Y un día vamos a tener nuestra recompensa. ¿Se da cuenta? Dicen, vamos a leer hasta el 28. Por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esa sangre ya estaba anunciando la muerte de nuestro Señor, la Pascua. Pascua quiere decir pasar de largo. ¿Se da cuenta? Por eso mojaban el dintel y los dos postes con un corderito que mataban, sacaban la sangre y mojaban el dintel y los dos postes. ¿Qué es el dintel? Nuestro espíritu. Los dos postes, el alma y el cuerpo, que nos comunican con el atrio exterior que se llama mundo. Nosotros ahora tenemos que tener lleno del Espíritu Santo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, en obediencia total a nuestro Señor, para poder rechazar las propuestas satánicas que hay. ¿Se da cuenta, hermano? Es hermoso leer, hermanita, la palabra del Señor. Vamos a seguir. Vámonos al Éxodo otra vez, hermano. Vámonos al Éxodo. Es un poco difícil tener la fe de Moisés, ¿no? Pero la tuvo Moisés. Entonces dice, y estando sentados a donde estamos oyendo Faraón acerca de esto hecho, procuró matar a Moisés
Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, dice, y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Esto me suena al siervo de Abraham cuando va a buscarle mujer para Isaac. ¿Se da cuenta? Pero está invertido. Aquí es Moisés el que defiende a estas 7 doncellas, pelea con los otros pastores, los vence a los pastores y saca agua del pozo y le da de beber a las ovejas de estas 7 doncellas. En aquella época, cuando este siervo de Abraham va y busca esposa para Isaac, él ora primero y dice: Señor, que sea la mujer indicada la que baje por estas gradas y que le dé de beber agua a mi camello y que me dé también a mí, esa sea la mujer elegida para esposa de mi señor Isaac. Y en ese momento bajaba Rebeca. ¿Se da cuenta? Y él le dice: ¿puede darme agua? Claro, le sacaré agua y también le voy a dar para tus camellos, tal como lo pidió. ¿Se da cuenta? Y se va esa Rebeca a ser esposa ¿de quién? De Isaac. Y así vino, así llega a ser Séfora la esposa de Moisés. De esta manera, miren. Mas los pastores vinieron y la echaron a ella de allí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Porque se ve que tardaban. Ellas llegaban, se ve que no podían contra esos pastores porque la empujaban, como eran doncellas. El hombre tiene más fuerza, anda para allá, primero son mis ovejas. Daban primero los pastores de beber a sus ovejas y luego ellas. O sea que tardaban. En cambio, en esta ocasión, como Moisés la defendió, llegaron temprano a su casa. El padre le dice: ¿por qué ustedes han ido temprano si siempre saben tardar más? ¿Qué es lo que pasa? ¿Bebieron las ovejas? Claro, padre, han bebido. ¿Y por qué llegan tan temprano? ¿Se da cuenta? Entonces, volvieron ellas a Reuel su padre y le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Para que ustedes vean que Moisés no llegó buscando novia. Moisés no llegó buscando desesperadamente mujer, que porque ya necesitaba, porque estaba en el desierto. ¿Se da cuenta? Como la juventud de un día, ni bien pasa los 18 años, ya quieren mujerarse, adelantarse. Por eso las cosas les salen mal, por eso acuden al divorcio, por eso acuden al asesinato, al aborto. Porque todavía no están preparados en el tiempo de Dios, se adelantan al tiempo de Dios, no esperan en la voluntad de nuestro Creador. ¿Se da cuenta? Ya quieren mujer, ya quieren marido. Ni bien son mayores de edad. Bueno, ahora ya mi padre no me dice nada porque yo soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo quiero. Y no es así. ¿Se da cuenta? Moisés llegó tranquilo. Él miró así. Y la defendió a esta doncella. Y le da agua a las ovejas. ¿Cómo consigue mujer? Haciendo lo mismo. Dios ya le tenía preparado eso a él. Dios preparando a Moisés en el desierto. ¿Para qué? Para la misión que le tenía preparada. Ya lo estaba preparando. ¿Se da cuenta? El capítulo 3 es más interesante. Es muy hermosa la palabra del Señor. Y dice aquí: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Enojado él dice: ¿dónde está ese varón? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre?
llamadle para que coma. Porque los padres sabemos que un extranjero tiene hambre, tiene necesidades. Entonces uno quiere ser servicial, quiere ser hospitalario, porque de eso somos nosotros los cristianos. Tenemos amor por el prójimo, queremos darle de comer esta palabra que es el alimento de Dios. Llamadle, ¿por qué lo han dejado? Si usted ha sido llamada para hija de Dios, usted tiene la misión de dar de comer a las personas que no conocen a Dios, de anunciarle la buena nueva. Se preocupa. El padre le dijo, ¿por qué le habéis dejado? Llamadle para que coma. ¿Se da cuenta? Llamen al vecino, vamos a compartir la palabra. Llamen a orar a tu hermana, a tu hermano, a tu suegra, a tu primo. Hay que anunciarle para que coma de la palabra del Señor. ¿Por qué lo habéis dejado? Porque el Señor nos va a reclamar allá en el cielo. Tú te salvaste. ¿Dónde está tu suegra? ¿Ah? ¿Tu cuñado? ¿Por qué no le predicaste? Podías haberlo hecho. ¿Dónde? ¿Por qué no le predicaste el evangelio? ¿Ah? Está escrito en mi palabra. Dios te va a juzgar sobre eso. Tenemos la obligación de ganar almas para el Señor. Por eso el Señor nos prepara, como lo está preparando a Moisés, para que Moisés rescate al pueblo judío, para que Moisés liberte al pueblo judío con el milagro de Dios, con la magnificencia de nuestro Señor, con la ayuda de Dios, porque Él no lo manda solito. Yo voy a ir contigo. Y así dice el Señor. A usted le está diciendo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso le dice, llamadles para que coman. ¿Se da cuenta? Y Moisés dice, convino en morar con aquel varón. O sea, se queda ahí. Mora un tiempo ahí con él. Y es ahí donde conoce a su esposa. Dice, y Moisés convino a morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Las cosas llegan en el tiempo perfecto de Dios. No hay necesidad de que usted se esté preocupando. Los jóvenes, ustedes jóvenes que están escuchando, que están mirando, no hay por qué preocuparse por mujer o por esposo o por esposa. Tiene Dios su tiempo perfecto, preparado en el plan perfecto de Él, su esposa que lo va a acompañar hasta que la muerte lo separe. Así dice la palabra. El matrimonio es así, hasta que la muerte lo separe, más allá de los problemas que uno tenga. Aquí Moisés llega y Dios le tenía preparada la esposa Séfora, la hija de este sacerdote de Madián. ¿Se da cuenta? Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Gersón quiere decir forastero. Eso quiere decir Gersón. Forastero. Ese nombre Gersón quiere decir forastero. ¿Se da cuenta? Aquí está clarito. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano, hermano? Cuando está en servidumbre a Satanás, cuando usted tiene problemas, cuando está pasando por problemas, por pruebas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Vuelve atrás o confía en el Señor? ¿O se dedica a esclavizarse en el trabajo para superar esas pruebas? ¿O lleva esas pruebas a la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo a sus pies, con llanto y ruego,
y le cuenta los problemas a Jesús de Nazaret, al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Hace eso usted? Porque escuche lo que hicieron los judíos. Ya estaban cansados de ser esclavos del faraón, cansados de trabajar. ¿Qué hicieron? Escuchen. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel temían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos clamaron, gemían, cansados. ¿Qué es gemir? Clamar. ¿Qué es clamar? Implorar. ¿Se da cuenta? Ya imploraban clemencia. Señor, ¿cuándo? Porque ellos sabían quién era Dios. Ellos lo conocieron a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así lo conocían. No tenía otro nombre el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, y a ti, así le digo a José. Y así él se nombraba con el pueblo judío. El pueblo judío conocía al Dios Todopoderoso con ese nombre. Y ellos clamaron, ¿se da cuenta? Ellos clamaron y subió a Dios el clamor. Cuando usted clama, cuando usted gime, cuando usted llora delante de Jesucristo pidiéndole al Padre que solucione su problema, Él lo escucha. Cuando usted está con el corazón arrepentido, cuando ese corazón está contristado realmente, cuando siente realmente la necesidad de Cristo, el Padre lo escucha. Por eso dice: todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, yo lo haré. Porque Dios se glorifica por medio de mí. Usted, cuando le ora al Señor en el nombre de Jesús, no le ora en el nombre de Jesús para que Jesús le dé su deseo a usted. No, usted ore para que se glorifique el Padre por medio del Hijo. Y el Hijo va a hacer que usted solucione su problema. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia, que hay que saber orar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se da cuenta? Se acordó de su pacto. ¿Qué le había prometido a Abraham? Haré de ti una gran nación, y esta tierra te daré por heredad. Tus hijos serán como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa de los mares. Eso le dijo acá. Y eso mismo le dijo a Isaac. Y eso mismo le dijo a Jacob. Por eso aquí dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué hace el Señor cuando usted gime delante de Él? Cuando usted clama delante de Él. Cuando usted le ruega con ese corazón contristado, sabiendo que no tiene otra más solución sino Cristo Jesús. Él le escucha y se acuerda del pacto el prometido. ¿Qué está pidiendo mi hijo? ¿Qué está pidiendo mi hijo? Y Él reconoce, lo reconoce a usted como hijo. Él lo reconoció a los judíos y los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios nos va a reconocer el momento que nosotros caigamos de rodillas pidiéndole al Padre perdón, clavando nuestra carne putrefacta en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret, y vamos a ser regenerados, vamos a ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Necesitamos eso, hermano. Necesitamos tener fe. Hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. No tenemos fe, hermano. Es por eso. Estoy con sueño, va a llover. No voy a ir a la iglesia. El otro domingo voy a ir. Y el otro domingo tiene más problemas. Y el otro domingo más problemas. Y no viene. ¿Quién está venciendo?
Satanás se lo está llevando despacito, se lo está deslizando y lo está jalando y lo está jalando. Por no decir, fuera de mí, Satanás, espíritu de pereza, fuera de aquí. Yo tengo el espíritu de poder, tengo el espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Soy valiente en Cristo Jesús, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Fuera, Satanás, de mi casa, fuera de mi hogar. Aquí reina Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret es amor. Y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pongámonos en pie. El Señor sea bendito. Siglo de los siglos. Denle un aplauso al Señor, pero fuerte, como Él lo merece. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias por este tiempo. Pongámonos de pie, entremos ahí a ese lugar santo, a agradecerle al Señor por esta palabra que hemos aprendido. Y en el próximo estudio vamos a tener el capítulo 3, que es muy hermoso, donde Dios hace el llamado a Moisés, donde Dios le hace el llamado a usted, donde Dios me hizo el llamado a mí. ¿Y qué hay que pasar? ¿Por dónde hay que pasar? ¿Cuál es el sufrimiento que tenemos que pasar para ser redimidos por el Señor? Para estar preparados para la misión que Dios nos va a encomendar. De ahí para adelante. Estamos en el tiempo de preparación. Para eso es este libro, para prepararnos. Aquí Dios nos prepara. Entremos al lugar santísimo. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que hemos vivido, Señor. Por este tiempo que hemos redimido, Señor, estudiando tu santa palabra. Tan linda y hermosa, Señor. Un gran alimento sabroso para nuestra alma. He podido aprender, Señor, de ti. Y que mis hermanas y hermanos también hayan aprendido y puedan atesorar, Señor, tu palabra en su corazón. Y que no se salga, Padre Santo. Y que puedan tomarla como obra en nuestras vidas, Padre Santo, para que podamos ser luz como tú eres luz, Señor, para que podamos dar testimonio donde nosotros nos encontremos, Padre Santo. Danos la fuerza, danos el valor, danos, Señor, amor, para que no nos apartemos de ti, Señor, porque somos débiles, Señor. Salimos de aquí y nos olvidamos de ti, mi Señor. Por eso tú dices, esta gente de labios me honra, Señor, pero tu corazón está lejos de mí. Ya no queremos ser así, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo. Una vez más, Señor, perdónanos. Bendito seas, mi Rey de Reyes. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Entra ahora en nuestros corazones, Señor. Quédate para siempre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté todo el tiempo iluminándonos, enseñándonos obediencia, Señor. Que tengamos el poder y la fuerza, Señor, para hacer batalla y vencer en Cristo Jesús, mi Dios eterno. Sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que tenemos el galardón, una gran corona de oro nos espera ya, calles de oro, mar de cristal, Señor. Queremos llegar allá, Señor. En el primer viaje queremos irnos, en el arrebatamiento, Señor. Por eso quiero servirte, por eso quiero obedecerte, Señor. Enséñame a amarte más y más enamorarme de ti, Señor. Más de ti que de todo lo que ven mis ojos, mi Señor. Solo amarte a ti, porque en ti está el poder. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por este remanente que tú has traído acá, Señor. Que nunca se desanimen, pon en ellos un soplo de aliento en sus almas, en su corazón, en su espíritu, para que puedan sentir tu presencia y no abandonarte, para que sientan el sabor de tu palabra, el sabor de tu alimento, ese sabor tan rico, Señor, tan sabroso, que se puede sentir, Señor, cuando uno lee tu palabra. Mi Dios eterno, cuánto te necesitamos. Jamás permitas que nos alejemos de ti. Ya no más, Señor.
cada cosa, Señor, que viene a nuestra cabeza para desanimarnos, Señor. Ayúdanos a tener el poder para rechazar todas esas propuestas de cosas fáciles e inútiles y fructuosas, poderlas echar en el nombre de Jesús de nuestro corazón, del alma, de nuestra conciencia, Señor. Limpia, Señor, esa conciencia de obras que no te agradan a ti. Gracias, Señor, por esta tarde. Y que mañana, Señor, sea un día victorioso, un día de gozo, un día en el cual en nuestra casa podamos compartir la palabra con nuestra familia. Tenemos un día en que no se puede salir a causa del hombre, de esas elecciones que hay, Señor. Pero que en nuestra casa podamos nosotros compartir la palabra con amor, con gozo, Señor. Enseñarla a nuestros hijos. Y comunicarnos entre hermanos, Señor, por medio de la tecnología. Ver cómo estamos, con amor en cada uno de nosotros, para que tengamos esa voluntad de comunicarnos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Padre Santo, porque somos una familia y debemos exhortarnos, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.